Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal My Tutoriales. En este video te enseñaré cómo hacer un piso de cemento, firme de concreto o piso de concreto, como tú lo conozcas. Te enseñaré cómo sacar el nivel, las proporciones de mezcla y unos tips muy importantes si eres principiante en esto. Siempre digo, nunca tengas miedo de hacer las cosas. Esto puede ser más fácil de lo que piensas. Antes de malgastar dinero, mejor nos ponemos a hacer algo de ejercicio, en vez de estar viendo la tele. En este caso lo haré solo. Bueno, solo con la ayuda de mi esposa en detalles como sacar el nivel y en que me grabe. Así que, comencemos. Lo primero es tener desocupado un lugar y ya tener bien definido si necesitas una conexión de agua o del drenaje para después no hacer doble trabajo en romper el concreto. Para eso necesitas una manguera. El largo de esta depende ya de tus necesidades. En este caso es de 7 metros y su diámetro es de 5,16. En cualquier ferretería te venden la medida que necesites. Así se pide, manguera para sacar nivel. Se toman los dos extremos y asegurándote que no tenga dobleces o en su caso, extenderla. Si está muy rígida, la puedes poner un rato en el sol. En una pequeña mesa tengo un bote con agua limpia. Solo se inserta una punta. Es bueno sumergirla casi hasta el fondo para que no salga y succione aire. Y la otra punta, tratar de que esté más abajo del nivel del bote. Se succiona un poco. Puede tardar un poco en salir. Ya depende del largo de esta. Para no desperdiciar agua, tengo un bote en el suelo. Es bueno cuando no se use en las puntas colocarle cinta para evitar le entre tierra y dé un falso nivel. Una vez que salga es hasta que dejen de salir burbujas. Esto ya depende del largo de la manguera. Se revisa bien. Una vez que ya no se percaten burbujas, tapamos con el dedo la punta y sacamos el otro extremo. Tiro poquita agua para que no quede tan arriba el nivel. Me apoyo en la pared y tenemos el nivel perfectamente como pueden ver. Y es lo que se hace primeramente, cerciorar este. Si no fuera el caso, puede ser que tenga aún burbujas de aire. Otro tip importante, para moverla es indispensable tapar con el dedo pulgar ambas puntas para evitar tirar el agua. Ya tengo bien definido la altura del nivel del piso, ya que previamente ya se hizo una parte. Voy a tomar 60 centímetros. Ya sea ustedes pueden tomar 70 centímetros o 1 metro. Esto es opcional y se hace una marca. Un rápido ejemplo en un espacio corto para que puedan apreciar qué es lo que se va a hacer. En la marca guía, aquí lo que se hace es mover la manguera hacia arriba o abajo hasta tenerla a nivel de la marca. Una vez que se tenga, esperamos un poco para cerciorarnos que está bien. Y del otro extremo se marca donde esté el nivel del agua. Así de sencillo. En esto sí necesitas la ayuda de alguien más. Mi esposa va a estar en la marca guía y yo empiezo marcando en una esquina. Para definir la marca de nivel, casi siempre es en forma de un triángulo hacia abajo o en forma de flecha. Se va haciendo en cada esquina, o si es una barda muy larga, se le toma el nivel a cada 2 metros, o como tú lo veas necesario. Algo que quiero resaltar es al momento de sacar el nivel, evitar que la manguera esté doblada, o alguien la llegue a pisar, para evitar de un falso nivel. Una vez teniendo las marcas de nivel, voy a necesitar unas tiras de madera, que se usarán como estacas. Son de 20 centímetros de largo, y en las puntas se le harán 2 cortes inclinados de 45 grados, quedando como una flecha. Donde se marcó el nivel, se entierran las estacas de madera, tomando en cuenta lo ancho en dirección donde irán las maestras o guías. Es bueno cerciorarse de no pasarse. Le clavo un pequeño clavo para pasar el hilo del nivel. Y como podemos ver, aquí tenemos los 60 centímetros que deben de ser. En dado caso te pases, puedes sacarle un poco y apretar la tierra. Es fácil. Voy a colocar el hilo para ver la distancia del piso como les muestro. Cruzo el hilo para poder dejar una estaca en el centro. El grueso del firme será de 9 a 10 centímetros, que por lo regular es del grosor que se hacen para cuartos de habitación, o pueden ser de hasta 7 centímetros, como tú lo consideres. Si fuera para cochera, pueden ser de 15 centímetros de grosor. El suelo ya tiene tiempo que se emparejó, así que está bien compactado, pero como quiera es bueno compactarlo antes del piso. Para eso uso un pisón. Esta habitación tiene 20 metros cuadrados.
Y como lo voy a hacer solo, este día solo haré la mitad, así que coloco su frontera. Y para eso uso estacas de varillas. Una se coloca por dentro y la otra por fuera. La de adentro se quita luego que se empieza a vaciar concreto sobre esta. Es bueno dejarla al nivel de las estacas. Como el cuarto está pegado a un pasillo y ya tiene su piso de concreto, se le harán unas perforaciones y se colocarán unas varillas. Esto porque concreto viejo con nuevo no pega, y esto evitará que se cuartee o se llegue a desnivelar con el tiempo. Las varillas son de 40 centímetros de largo. Se va a regar agua, especialmente las partes de cemento o ladrillo, para que se una bien el piso. En la tierra se riega poco, ya que si está muy húmedo tardará mucho en secar el cemento. Las proporciones para la mezcla de concreto nos basamos en las especificaciones del fabricante. Pueden variar un poco como factores de la calidad de agua o en las condiciones que se encuentra la arena, si está mojada o no. Para pisos, la grava de 3/4 en botes de 19 litros son 8.5 y de arena 8, y de agua son 3 botes, igual de 19 litros. Esto tiene una resistencia de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pero yo trato de hacerlo un poco más rico. En promedio uso 14 botes en total de grava y arena. Con eso queda muy resistente, pero ya a su consideración. En 10 metros cuadrados de piso uso en promedio 4 bultos de cemento y 56 botes de grava y arena. Ya con esto tú puedes sacar cuánto tú necesitarías de material. Se empieza vaciando el concreto, en donde van las muestras o guías. En toda esa línea. Es bueno que este concreto no sea aguado, sino que esté poquito seco, duro, para que más rápido seque y no se hunda la regla al momento de pasarla. Se extiende muy bien con la cuchara o la llana de madera para pasar la regla, tomando en cuenta los puntos donde están las estacas, para que no se hunda. Puede faltar un poco más y se va agregando de tal forma que no queden huecos al momento de pasar la regla. Coloqué el nivel para que ustedes vean que está perfecto y se van haciendo las demás maestras o guías de la forma que les mostré. Después de las guías puedes esperar un poco, unos 20 a 30 minutos. Ya depende de condiciones como la humedad para que sequen estas. Y proceder a vaciar en medio, como lo estoy haciendo. Se extiende muy bien con la cuchara. Otro tip importante es que la mezcla vaya algo aguada para que se extienda mucho mejor al pasar la regla. Pueden pasarla varias veces, unas 3. Ya depende cómo se vaya viendo al momento de pasarla. Si todavía se extiende mucho concreto, es hasta que prácticamente ya no se perciba material al pasarla. Tengo el nivel para que una vez más ustedes vean el trabajo que se está haciendo. Se va a colocar una base para la tapa de un registro de concreto, que más adelante haré un video relacionado al tema, donde trataré unos puntos importantes al colocarla, ya que no es tan fácil como se piensa, para que estén listos. Una vez ya esté algo seco, igual depende de las condiciones ambientales, se aplanilla con una llana flota de madera. Para eso coloco una tabla para pisar y simplemente la llana se moja y se hacen movimientos en círculos o de lado a lado. Es importante esto, aunque hoy en día la mayoría no lo hace. Es bueno no esté muy seco, si no se batallará más. Un tip ya por último muy importante y que algunos no hacen es cubrir con un hule negro la superficie. Así se evita que la fórmula se deshidrate y tenga un secado perfecto, evitando grietas. El hule también te lo venden en las ferreterías. El curado se define como el proceso de controlar y mantener un contenido de humedad satisfactorio y una temperatura favorable en el concreto, de manera que se desarrollen en el concreto las propiedades deseadas. El curado y la protección deben comenzar tan pronto como sea posible, después de aplanillar el concreto, y al siguiente día, ya algo seco, trato de echarle algo de agua y vuelvo a cubrir con el hule, de perdido unos 3 días con este, pero por toda una semana le aplico agua durante la mañana y otra en la tarde, para que se cure mucho mejor.
Mire, no soy albañil o maestro, pero este es el resultado de nuestro trabajo. Si yo lo puedo hacer, tú también puedes. Solo tener disposición y ganas de hacerlo tú mismo. Tengo un láser para que ustedes vean los resultados. No lo usé para hacerlo de la forma tradicional, sacando el nivel con la manguera, que la mayoría de los albañiles usan día a día. Bueno, pues eso es todo, amigos. Espero les haya gustado. Si es así, los invito a que me regalen un like para que más personas puedan ver el video. De igual forma, compártanlo con sus amigos o familiares. Cualquier duda, por favor, háganmela saber en los comentarios y gustoso les ayudaré. Los invito a que se suscriban a mi canal para poder seguir subiendo más contenido y de igual forma activen la campanita de las notificaciones. Saludos y bendiciones.